Acá, en la vía intramuscular sobre todo, acá, ojo, ya se quita esta fase que es la liberación. ¿Por qué? Porque el fármaco es depositado directamente en la sangre y ya no necesita liberar, ¿no es cierto? Entonces acá se va a dar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. En la vía intravenosa ya se quita la absorción, ¿no? Porque el fármaco ya está en la sangre y solo se da la distribución, el metabolismo y la excreción. Esto es importante, ¿no? En los exámenes de teoría nosotros generalmente preguntamos, ¿no? Yo te puedo plantear así la pregunta, le digo, cuando utiliza usted la vía intramuscular, ¿qué fase de la farmacocinética se manifiesta? ¿Cuál tendrías que marcar? En ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. O yo le puedo preguntar, cuando usted utiliza la vía intravenosa para administrar un fármaco, ¿qué fase de la farmacocinética se manifiesta? La distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la palabra ADME y la liberación, y acá la palabra DME, porque acá no se da la absorción, ¿no? Cuando se utiliza la vía intravenosa. Sin embargo, cuando utilizamos la vía local, ojo acá, solo se va a dar el metabolismo y la excreción. Muchos de repente estarán preguntando, digamos, pero para que se metabolice el fármaco tiene que llegar al hígado. Si bien es cierto, el hígado es el órgano que va a contener mayor cantidad de enzimas, pero en la piel también se puede producir el metabolismo de los fármacos. En la piel también hay CYP, ¿no? El citocromo P450. Y el citocromo P450 de la piel es el que realiza el metabolismo cuando el fármaco se aplica por vía local. Se aplica en la piel para que actúe en la piel, porque ahí el fármaco no va a llegar al hígado. Solo utiliza las enzimas de la piel para que se active el profármaco. Entonces, ¿en qué vía solo se da el metabolismo y la excreción? En la vía local, ¿no? Ahí se da el metabolismo y la excreción. Bien, entonces cualquiera de estas preguntas, la vía intramuscular, la vía intravenoso o la vía local, te puede venir en el examen, ¿no? Para que tú indiques cuál de las fases de la farmacocinética se manifiesta. ¿Ya? En eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bien. El fármaco, cuando llega a nuestras células, tiene que atravesar nuestras células. Esto es una porción del tubo digestivo y acá tenemos al fármaco representado por la letra HA que quiere pasar esta membrana. Una característica importante a tomar en cuenta es que cuando el fármaco está entero, es decir, no está ionizado, como lo vemos ahí, ¿no?, el fármaco puede pasar a cualquier lugar, ¿no? Entonces, fármaco no ionizado, es decir, una molécula completa o entera, el fármaco va a poder desplazarse, pasar de una membrana hacia otra membrana. Pero cuando el fármaco se parte, por ejemplo acá, vemos que esta molécula se parte en un ion negativo y un ion positivo, y estos iones quieren pasar por esta membrana, pues no van a poder pasar. ¿Por qué? Porque cuando el fármaco se parte o se carga con carga iónica, no pasa o no atraviesa nuestra membrana. Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un fármaco purgante, que para poder actuar tiene que ejercer su efecto en el intestino grueso. El fármaco llega al estómago
¿se va a ionizar en el estómago el purgante? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se ioniza en el estómago, ahí actuaría. Entonces no se ioniza, no se parte, pasa al intestino delgado y tampoco se ioniza. Y cuando llega al intestino grueso, recién se va a ionizar y ahí ejerce su acción purgante. Entonces todo fármaco, para ejercer su acción terapéutica, tiene que estar no ionizado, y cuando llega al lugar donde va a actuar, recién ahí se va a partir para poder producir su efecto farmacológico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo recordar esto? Fíjense, imaginemos que ustedes tienen un carro, ¿no? Que tienen su auto para desplazarse, y que ustedes quieren desplazarse de Chincha, vamos a suponer, a Ica. Y si su carro está sin ningún problema, no está partido, ustedes pueden desplazarse en cualquier momento, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si su auto, ustedes se chocan y el auto se parte en dos mitades? ¿Van a poder desplazarse con su auto partido hacia Ica? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está partido. Lo mismo pasa con el fármaco. El fármaco, cuando está entero, se puede desplazar y puede pasar de un lugar a otro. Pero cuando el fármaco se parte, hasta ahí llega y ahí produce su efecto farmacológico. Entonces, y por eso esta gráfica es importante. Bien, una característica a tomar en cuenta es el peso molecular de los fármacos o de los compuestos químicos. Lo que hay que saber acá es que cuando un medicamento o un compuesto químico tiene un peso molecular menor o igual a 100, esa partícula o ese medicamento va a pasar fácilmente a través de nuestros tejidos. O sea, en nuestros tejidos, en nuestras membranas, el fármaco necesita tener un peso molecular menor a 100 para pasar sin ningún problema a través de nuestros tejidos. Pero ojo, cuando el fármaco tiene un peso molecular mayor a 100, por sí solo no va a poder pasar nuestros tejidos. Entonces, necesita ayuda de algo, ¿no es cierto?, que lo ayude a pasar a través de nuestros tejidos. Por ejemplo, en la glucosa. ¿Alguien sabe qué peso molecular tiene la glucosa? 180. Muy bien, marquizado, ¿no? Muy bien, ese dato es importante conocer. Ojo, fíjense. Nuestro cuerpo necesita energía. ¿Y qué es lo que nos proporciona energía? La glucosa. Así como un auto, para poder desplazarse de un lugar a otro, necesita gasolina o necesita gas, nuestro cuerpo necesita glucosa. Entonces, la glucosa es una fuente de energía, pero ojo, como tiene un peso molecular mayor a 100, es decir, tiene peso molecular de 180, entonces cuando la glucosa quiere pasar a nuestros tejidos para que tu tejido lo utilice como una fuente de energía, por sí solo no puede pasar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense cómo nuestro cuerpo funciona en forma integrada. Cuando nuestro cuerpo detecta exceso de glucosa, hay una hormona llamada la incretina que se activa en el tubo digestivo, y esta hormona, la incretina, ¿qué hace? Avisa al páncreas. ¿Para qué? Para que el páncreas fabrique la insulina. Y al fabricarse la insulina, pues la insulina llega a nuestros tejidos y actúa como una llave para que se abra la puerta y la glucosa puede ingresar en nuestros tejidos y se puede utilizar como una fuente de energía. Esa puerta es el GLUT4, que es el receptor de la glucosa, lo capta y lo ingresa dentro de nuestra célula. Todos nosotros
los que no tenemos diabetes, en nuestro cuerpo la insulina fabricada en el páncreas es lo que nos ayuda a que la glucosa ingrese dentro de nuestra célula. Sin embargo, en el diabético no fabrica insulina su páncreas y por lo tanto la glucosa se queda en la sangre y no puede ser utilizado como una fuente de energía. Fíjate, la importancia de este requisito, ¿no? De que las partículas deben tener un peso molecular menor de 100 para pasar sin ningún problema a través de nuestros tejidos. Entonces, en los exámenes, como yo pregunto, yo les pongo, por ejemplo, les pongo así, un fármaco para pasar sin ninguna dificultad nuestras membranas celulares, ¿qué característica debe tener? Yo les pongo peso molecular menor igual a 100, peso molecular mayor a 500. ¿Cuál sería la respuesta? Peso molecular menor igual a 100. No debe tener un peso molecular mayor a 100. Bien, cuando hablamos del fármaco no ionizado, hablamos de la característica del fármaco de poder pasar de un lugar a otro. Entonces, todo fármaco no ionizado va a ser liposoluble. Esa característica de ser liposoluble es que el fármaco puede pasar de un lugar a otro. ¿Saben ustedes que hay fármacos como la clorfenamina, que cuando tú lo tomas te da sueño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la clorfenamina, cuando llega a nuestro cerebro, tiene la característica de ser liposoluble. Y al ser liposoluble pasa sin ningún problema a través de la barrera hematoencefálica y te deprime el sistema nervioso central. Y por eso la clorfenamina te da sueño. Entonces, si la clorfenamina, cuando llega a la barrera hematoencefálica, lo transformamos en un compuesto hidrosoluble, ¿podrá producir sueño? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para que pueda pasar, es decir, para que no esté ionizado, debe ser liposoluble. Cuando es hidrosoluble, ojo, el fármaco ya está ionizado, es decir, está partido. Y si está partido, pues no puede pasar, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. Entonces, esa característica también hay que recordar. Bien, ¿qué más hay que recordar acá? ¿Cómo los fármacos pueden atravesar nuestra membrana celular con ayuda de transportadores? Entonces vamos a ver acá esto que ustedes ven de amarillo viene a ser nuestra membrana celular. Entonces, si nosotros, por ejemplo, graficamos una célula, acá, vamos a suponer que eso es una célula, esto vendría a ser nuestra membrana celular, y para que los fármacos o cualquier sustancia pueda ingresar dentro de la célula necesita de compuestos llamados transportadores que se van a encontrar acá en la membrana celular. Entonces, esos transportadores pueden tener características. Por ejemplo, acá vemos, si nosotros sacamos una porción de acá, de este tejido de la membrana celular, vendría a ser esto de acá. Y vemos cómo los fármacos, en este caso, el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C. Esto vendría a ser la porción extracelular, y lo de acá vendría a ser la porción intracelular. Entonces todo lo de acá es lo que está fuera de la célula y todo lo de acá es lo que está dentro de la célula. Entonces vemos cómo hay fármacos que pasan sin ninguna dificultad a través de nuestra membrana.
Los fármacos que se encuentran en mayor cantidad fuera y que luego quieren ingresar, lo hacen sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque ese paso de este fármaco lo hace a favor de un gradiente de concentración. Es decir, de un gradiente de concentración mayor hacia afuera, hacia un gradiente de concentración menor que viene a ser la parte interna. Cuando eso ocurre, el fármaco no necesita energía para pasar de un lugar a otro. Por ejemplo, acá, el fármaco C quiere pasar o quiere ingresar dentro de nuestra célula, pues lo va a hacer sin dificultad. ¿Por qué? Porque pasa de un lugar donde hay mayor cantidad a uno de menor cantidad. Eso se llama a favor de un gradiente de concentración. Y cuando lo hace a favor de un gradiente de concentración, no gasta energía. Si lo hace en sentido contrario, por ejemplo, acá ve, quiere pasar acá, pero acá hay menor cantidad y acá hay mayor cantidad. Eso se llama ir en contra del gradiente de concentración. Entonces, cuando el fármaco pasa en contra de un gradiente de concentración, ahí sí va a necesitar energía el fármaco. Y eso se llama transporte activo. El transporte activo se caracteriza porque el fármaco va a ir en contra del gradiente de concentración y por lo tanto necesita energía. Mientras que el transporte pasivo lo hace a favor de un gradiente de concentración y no va a gastar energía. Bien, para entender mejor, acá tenemos una gráfica. Imaginemos que el barco va a actuar como un fármaco. Este barco se quiere desplazar en el mar y como el barco no quiere gastar energía, pues va a utilizar la fuerza de las olas, ¿cierto? Las olas se mueven hacia la orilla y el barco se desplaza en esa dirección. No necesita energía el barco porque la fuerza del mar es lo que lo desplaza, ¿no es cierto? Eso se llama transporte pasivo porque no está utilizando energía para desplazar. Sin embargo, en la siguiente figura, acá, el barco ya no va a ir a la orilla, sino va a ir en contra. Sale de la orilla e ingresa al mar. Y como va a ir en contra de la fuerza de las olas, ahí sí necesita energía, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso hace el fármaco se llama transporte activo, porque está yendo en contra de ese gradiente de concentración y ahí sí va a necesitar energía. Acá vemos que el bote necesita energía del motor, ¿no es cierto? Y eso es lo que le permite avanzar en el mar. Entonces lo mismo pasa con el fármaco. Hay fármacos que pasan sin ninguna dificultad a favor del gradiente de concentración y hay fármacos que sí necesitan energía para ingresar a nuestra célula. Bien, ¿qué es lo que generalmente preguntamos en el examen? Por ejemplo, ¿a qué se llama difusión facilitada? Uniporte. Uni significa uno, ¿cierto? Quiere decir que el fármaco, un solo fármaco, pasa de un lugar hacia otro lugar. Entonces, difusión facilitada uniporte, nos referimos a un solo fármaco que está yendo hacia un solo lugar. Sin embargo, cuando hablamos de difusión facilitada sin porte, sin quiere decir similar. Es decir, ya no se habla de un fármaco, sino se habla de dos fármacos, en este caso el fármaco A y el fármaco B, están desplazándose, están ingresando todos hacia el mismo lugar. De ahí el nombre de similar, similar dirección. Y por eso se le llama sin porte, dirección similar. Dos fármacos que ingresan en el mismo sentido. En este caso están saliendo los fármacos, los dos, de la célula. Entonces ahí se llama difusión facilitada sin porte. ¿Y cuándo se llama antiporte? Hablamos de dos fármacos, uno que sale y otro que ingresa. Es decir, las direcciones son diferentes, ¿no? Y cuando dos fármacos, uno ingresa y otro sale, eso se llama difusión
antiporte. Entonces, tomemos en cuenta eso. Acá hemos puesto, por ejemplo, sin porte, dos moléculas en un solo sentido, antiporte, dos moléculas, pero en sentido contrario. Para que recuerden al momento de estudiar esa forma de transportarse del fármaco. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los transportadores del fármaco más importantes. Hay dos transportadores, de los dos hay uno que tiene importancia en terapia. ¿Cuáles son esos transportadores? Tenemos el transportador ABC, que es un transportador unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que se va a desplazar en una sola dirección. ¿Cuál va a ser la dirección de este transportador? Por ejemplo, si esta es nuestra célula, ese transportador solo se desplaza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Entonces, siempre los transportadores ABC, al ser unidireccional, solo sacan sustancias químicas de dentro de la célula hacia afuera. Es decir, solo sirven para expulsar o limpiar nuestra célula, mas no para que el fármaco pueda ingresar dentro de la célula. Entonces, los transportadores ABC solo lo que van a hacer es expulsar xenobiótico. ¿Alguien sabe qué es xenobiótico? Tendría que ser una sustancia extraña que entra al cuerpo. Ajá. Es una sustancia que es algo externo, no es producida por el propio cuerpo. Muy bien. ¿Apellidos? Valdivia. Valdivia. Valdivia externo. Sí. Gutiérrez. Gutiérrez Inca. Entonces, ojo, cuando se habla de sustancias químicas que pueden ingresar o salir de nuestro cuerpo, pues estamos hablando primero de autacoides. Cuando hablamos de autacoide, estamos hablando de todos los compuestos químicos que se forman dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la adrenalina. Muchas personas, cuando quieren experimentar la adrenalina, pues no les importa el peligro al cual se exponen y lo hacen. ¿Por qué? Porque esa sensación de sentir la producción de adrenalina en tu cuerpo lo compensa todo. Yo he visto a muchas personas, por ejemplo en las ferias, haciendo cola en todo el sol para subirse a la montaña rusa, ¿no? Paga para subir a la montaña rusa y cuando está en la montaña rusa está que grite que quiere bajarse, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sensación de querer que su cuerpo produzca adrenalina, pues vale la pena arriesgarse a todo, ¿no? Se sube y arriba están que gritan, eso de sentir que te vas a caer al abismo hace que tu cuerpo fabrique adrenalina. Y esa sensación de sentir la adrenalina en tu cuerpo, pues hace que tú te arriesgues a todo, ¿cierto? Entonces, la adrenalina es un autacoide que puede producir nuestro cuerpo. La endorfina es otro autacoide que nuestro cuerpo lo produce. Y cuando nosotros producimos endorfina, la endorfina nos protege del dolor. Ojo, a veces pasa, ¿no? A mí me pasa cuando estoy explicando un tema y de repente estoy concentrado en el tema y no me doy cuenta que hay algo delante y me choco con una silla o con el escritorio. Y no me doy cuenta que me he chocado. Y sigo explicando porque la endorfina que se produce cuando uno se concentra en algo te protege del dolor y ni cuenta te das que te golpea. Los boxeadores cuando van
a competir por un campeonato y el hecho de que querer ganar el campeonato no le importa de que le rompan la ceja, que le hagan sangrar, pues la endorfina que fabrica el concentrarse en el título, pues le hace arriesgarse a todo, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo fabrica sustancias químicas llamadas autopolicíclicas. Pero nuestro cuerpo no es una fábrica milagrosa. Nuestro cuerpo no puede fabricar todo lo que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo a veces necesita sustancias externas que no puede fabricar y eso se llama xenobiótico, ¿cierto? Xenobiótico es todo lo que tu cuerpo necesita y que viene de afuera. Xenobiótico. Esta sustancia que viene de afuera y que tu cuerpo necesita. Los medicamentos son xenobióticos. Entonces, cuando ustedes vean ese concepto de xenobiótico, recuerden que nos estamos refiriendo también al medicamento o fármaco. Entonces, es un sinónimo de fármaco. Los transportadores ABC, ¿qué hacen? Expulsan los xenobióticos o limpian nuestra célula de desecho de fármacos. Sacan esos desechos fuera de nuestra célula. Sin embargo, los transportadores SLC, que son los transportadores llamados transportadores de soluto, son transportadores bidireccionales. Lo que quiere decir que van a hacer que las sustancias que están dentro de nuestra célula salgan hacia afuera, pero también hacen que las sustancias que quieren ingresar dentro de nuestras células también ingresen. Entonces, los transportadores de mayor utilidad en terapéutica pues van a ser los transportadores SLC, porque son transportadores que limpian nuestra célula y que también hacen que ingresen células dentro de nuestro, o que ingresen sustancias químicas dentro de nuestra célula. Bien, entonces por eso es que se dice que son bidireccionales, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Veamos cómo ocurre la liberación del fármaco. Acá tenemos el ejemplo de una cápsula. La cápsula, cuando llega al estómago o al intestino, lo que va a ocurrir es que los fluidos gástricos van a desintegrar esa gelatina o ese frasquito de las cápsulas y el medicamento se va a liberar, ¿no? Entonces ese proceso recibe ese nombre, liberación. Entonces, las formas farmacéuticas, cada uno tiene una particularidad, forma de liberarse. Por ejemplo, cuando hablamos de los fármacos, que son polvo, todos los polvos se van a liberar mediante el proceso llamado desintegración. Cuando hablamos de las formas farmacéuticas sólidas, como las cápsulas, las tabletas, las pastillas o comprimidos, las píldoras, todas estas formas farmacéuticas sólidas, pues van a liberar su principio activo mediante el proceso llamado desagregación. Y las que son líquidas o semisólidas, como los supositorios, los óvulos, pues van a liberar su principio activo mediante la disolución. Entonces, cada forma farmacéutica tiene una particularidad especial para liberar su principio activo. ¿Cómo preguntamos en el examen? Nosotros preguntamos, por ejemplo, ya le digo, un medicamento en tableta, ¿cómo, mediante qué proceso libera su principio activo? ¿Cómo se llama el proceso? Desagregación. Yo les puedo preguntar, un medicamento en líquido, con los jarabes, soluciones, mediante qué proceso liberan su principio activo. Mediante la disolución. O les puedo preguntar, los medicamentos en polvo, mediante qué proceso
libera su principio activo mediante la desintegración. Bien, vemos ahora la segunda fase de la farmacocinética, que viene a ser la absorción. Bien, entonces, cuando el fármaco pasa del lugar donde se administra, se dirige al torrente sanguíneo, entonces eso se conoce como absorción. Hay un valor muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta de los fármacos. Por ejemplo, acá en el Perú, lamentablemente no se realiza estudio de biodisponibilidad del fármaco. Es decir, no se prueba la eficacia del medicamento. Sin embargo, en otros países como Chile, en Chile sí se realiza a todos los fármacos el estudio de biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Ojo, bio tiene que ver con la vida, o sea, disponibilidad viene de lo que está disponible del fármaco. Entonces, biodisponibilidad viene a ser la cantidad del fármaco que llega a la sangre o al torrente sanguíneo en forma activa. Lo que a nosotros nos va a interesar del fármaco no es cuánto del fármaco se administra al paciente, sino cuánto del fármaco llega a la sangre. ¿Por qué? Porque esa cantidad de fármaco que llega a la sangre es lo que va a producir el efecto farmacológico. Entonces, por eso es importante conocer este valor de biodisponibilidad. Se dice que todas las vías de administración, incluyendo la intramuscular, pues van a tener una biodisponibilidad menor a 100. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco que se administra por esta vía, intramuscular, la vía cutánea, son vías en las cuales el fármaco se va perdiendo antes de llegar a la sangre. Tú puedes administrar, por ejemplo, 500 miligramos de un fármaco. Estos 500 miligramos llegan al estómago y en el estómago se pierde una cantidad y vemos que solo se va a absorber 400 miligramos. Y de estos 400 miligramos pasa al torrente sanguíneo solo 400. O sea, administraste 500, pero solo llegó 400 miligramos, que es lo que va a producir el efecto farmacológico. Eso se conoce como biodisponibilidad. La cantidad del fármaco que está disponible para garantizar la vida del paciente. Bien. Entonces se dice que un fármaco, si un fármaco tiene una biodisponibilidad mayor a 50%, entonces ese fármaco sí justifica su administración por esa vía. Vamos a suponer que a ustedes le digan, ¿no? El visitador médico va a su consultorio y le dice: doctor, mi laboratorio ha fabricado un fármaco efectivo para la infección. Y le dice: la biodisponibilidad del fármaco es 30%. Y el visitador médico te dice: es lo mejor que hay, doctor, para la infección. Es lo máximo para la infección. ¿Tendrás razón este visitador médico? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo veo que la biodisponibilidad es 30%, quiere decir que solo llega a la sangre, ¿cuánto? El 30%. ¿Y cuánto se está eliminando? El 70%. O sea, se ha eliminado el 70% y solo el 30% es lo que va a producir el efecto farmacológico. Entonces no tiene sentido administrar un fármaco que más se pierde que lo que llega a la sangre. Por eso es que se dice que ese fármaco no sirve por esa vía.
Y ahí está la explicación, por ejemplo, cuando se quiere utilizar la insulina. El paciente que es diabético tipo 2, es decir, el paciente que es insulino dependiente, a veces se cansa de que le pongan insulina por vías subcutáneas, ¿no? Y dice, no, ya no quiero que me pongan insulina. Y hay muchos pacientes que a veces dicen, mejor voy a comprar mi insulina por vía oral. ¿Y habrá insulina por vía oral? No. ¿Por qué no hay insulina por vía oral? Porque los estudios han demostrado que cuando se fabrica una insulina por vía oral, el fármaco al llegar al estómago o al intestino se inactiva y tiene una biodisponibilidad baja. Y por lo tanto, como tiene una biodisponibilidad baja, pues no sirve por esa vía. Por eso es que no existe insulina entablada, solo existe insulina inactiva. Y lamentablemente hasta que no se descubra una insulina por vía oral con una biodisponibilidad alta, el paciente va a tener que seguir aplicándose solo por vía subcutánea, ¿no? Entonces fíjate la importancia de saber que el valor de la biodisponibilidad sea alta para el fármaco, porque eso garantiza la eficacia del fármaco. Yo te digo, en el laboratorio hemos descubierto un fármaco que tiene una biodisponibilidad de 90%. ¿Será efectivo ese fármaco? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuánto va a llegar a la sangre? El 90%. ¿Cuánto se ha perdido del fármaco en el trayecto? Solo el 10%. O sea, quiere decir que se perdió poca cantidad y sin embargo gran cantidad del fármaco sí llegó a la sangre y eso es lo que va a producir el efecto farmacológico. Entonces los fármacos que tengan biodisponibilidad alta son los fármacos más efectivos que van a existir, ¿no? Cuando ustedes vayan a escoger un fármaco para darle a su paciente, vean la biodisponibilidad. Si la biodisponibilidad es mayor a 50, a ojos cerrados, recomienden a su paciente, porque está demostrado que es efectivo. Pero si la biodisponibilidad es baja, ojo, no insistan en ese fármaco no sirve. No va a producir el efecto farmacológico que se espera. Entonces este dato es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizas la vía intramuscular, la biodisponibilidad no llega a 100, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se pierde parte del fármaco en el trayecto, en el desplazamiento hacia el órgano grande. Sin embargo, cuando se utiliza, ojo, la vía intravenoso, el fármaco tiene una biodisponibilidad al 100%. Cuando tú le recomiendas a tu paciente un fármaco directamente a la sangre, no vas a perder nada del fármaco, todo lo que le estás aplicando va a ser su efecto farmacológico. Fíjate, ¿no? Eso garantiza la eficacia porque no se va a perder nada del fármaco. Cualquier fármaco que se administre por vía intravenoso va a tener una biodisponibilidad del 100%. Todo lo que administre va a ser efecto terapéutico. Entonces, si tú le vas a dar, por ejemplo, a un paciente el diclofenaco para el dolor, la licenciada te dice, doctor o doctora, ¿por qué vía le pongo? ¿Por la vía intramuscular o la vía intravenosa? ¿Cuál sería lo más adecuado? La intravenosa, ¿cierto? Porque la intravenosa en esta vía no pierde nada del fármaco. Pero obviamente hay que saberlo, hay fármacos que solo se puede administrar por vía intramuscular. Hay fármacos como el diclofenaco, el metamizol, que se puede aplicar por vía intramuscular y por vía intravenosa. Entonces, cuando puedas escoger al fármaco donde se puede administrar por ambas vías, escoge la vía intravenosa. Y eso va a garantizar el efecto de tu fármaco. Bien, ¿y cómo se absorbe el fármaco? Esto también se pregunta bastante necesario. Por ejemplo, en el examen ponemos, a ver, el fármaco se administra a un paciente. Marque usted en qué lugar se absorbe el fármaco. ¿Y qué alternativa ponemos? Las venas, las vénulas, las arteriolas, las arterias, los capilares.
Hay que saber, por ejemplo, que los fármacos siempre se van a absorber, se van a ingresar al torrente sanguíneo y van a salir del torrente sanguíneo a través de los capilares. ¿Por qué? Porque los capilares van a tener una pared delgadita y como la pared es delgadita, el fármaco fácilmente puede ingresar al torrente sanguíneo o puede salir del torrente sanguíneo. Mas no así ocurre con las vénulas o las venas, las arterias o las arteriolas. ¿Por qué? Porque estas zonas tienen una pared más gruesa y si el fármaco quiere ingresar por ahí, pues no va a poder ingresar. Entonces, ¿por qué parte el fármaco ingresa al torrente sanguíneo? ¿Cuál marcaría? Los capilares. ¿Por qué? Porque tienen una pared delgada. Pared del capilar es delgada. Y al ser delgada, es más fácil que el fármaco pueda ingresar por ahí. El fármaco ingresará por las venas. No, porque las paredes de la vena son gruesas. El fármaco podrá ingresar por las arterias tampoco, solo a través de los capilares. ¿Qué son los capilares? Es la región más pequeña que se encarga de unir una arteriola con una vena. O sea, puede decir, junta una arteria con una vena. Entonces, por esa zona es donde los fármacos se absorben y también salen del torrente sanguíneo. Bien, veamos ahora metabolismo o biotransformación. Bien, habíamos hablado que el metabolismo es importante para activar al fármaco, ¿no es cierto? Y también habíamos hablado que en el metabolismo se va a activar una porción del fármaco y se va a inactivar otra porción, ¿no es cierto? Entonces, el metabolismo va a tener dos fases. Ojo, la primera fase se llama fase de funcionalización. La segunda fase se llama la fase de conjugación. En los temas de seminario, uno de los temas que hemos entregado, de acuerdo al listado, es el metabolismo, hablar de cómo se da el metabolismo. Entonces, ya ahí tienen una pista, ¿no? De que el metabolismo se realiza en dos etapas o dos fases. La primera fase se conoce como la fase de funcionalización y la segunda fase se conoce como la etapa de conjugación. ¿Dónde se realizan estas fases? La fase 1 se realiza en el retículo endoplasmático, mientras que la fase 2 se realiza en el citoplasma. Entonces, cada fase tiene un lugar específico donde se va a realizar. Ahora, en la fase 1 es donde se produce la activación del fármaco y la inactivación también del fármaco. O sea, gran cantidad del fármaco se debe activar y una pequeña cantidad del fármaco se inactiva. ¿Eso se realiza ¿dónde? En la fase 1, conocido como de funcionalización. En la fase 2, más que todo, se realiza la eliminación del fármaco. En la fase 2, esta fase tiene como objetivo convertir al fármaco en una sustancia hidrosoluble. Sabemos que el fármaco, para que se pueda excretar, tiene que ser hidrosoluble, ¿no es cierto? Si el fármaco permanece como liposoluble, ojo, ¿qué pasa con el paciente? Que el paciente se intoxica. Entonces, el hígado, al metabolizar el fármaco en la fase 2, pues está garantizando que no aparezca el efecto tóxico o la reacción adversa del fármaco. ¿Por qué? Porque hace que ese fármaco se transforme en una sustancia hidrosoluble y al ser hidrosoluble el fármaco se excreta. Entonces, todos los fármacos, ¿bajo qué características se eliminan? ¿Como sustancia liposoluble o como sustancia hidrosoluble? Hidrosoluble. Ojo, eso recuerden.
para que un fármaco se excrete, tiene que transformarse en una sustancia hidrosoluble. Mientras no se transforme en una sustancia hidrosoluble y permanezca como liposoluble, ese fármaco no se excreta. Ojo, va a permanecer dentro del cuerpo del paciente. ¿Y quién es el que lo transforma? Pues el hígado, en la fase 2. En la fase 2 o la fase de conjugación, pues el hígado transforma los metabolitos liposolubles en hidrosolubles. Y eso hace que el fármaco sea fácilmente eliminado. Bien, ¿cuáles son esas enzimas? Las enzimas que participan en la fase 1 y las enzimas que participan en la fase 2. Esto, de hecho, viene en los exámenes, ¿no? Yo te pongo una enzima y yo te digo, a ver, marque usted cuál es la enzima que realiza el metabolismo en fase 2. O te digo, marque usted cuál es la enzima que realiza el metabolismo en fase 1. ¿Cuál es el truco? Por ejemplo, ustedes verán que le he puesto de rojo la palabra transferasa. Por ejemplo, glucoronosil transferasa. S-transferasa de glutatión. N-acetil transferasa. Metil transferasa. Lo que quiere decir, las enzimas que tengan en su nombre la palabra transferasa son enzimas que actúan ¿en qué fase? En fase 2. Entonces, si yo te digo, a ver, marque usted cuál es la enzima que actúa en la fase 2. Tienes que buscar el nombre de la enzima que tenga la palabra transferasa. Y nada más, ¿no? No necesitas aprenderte de memoria los nombres de todas las enzimas. Solo buscar la que en su nombre tenga la palabra transferasa, quiere decir que es una enzima de fase 2. ¿Cierto? Si yo te digo, marque usted la enzima que actúa en la fase 1, pues es cualquier enzima que no tenga esa palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí citocromo P450, no está la palabra transferasa. Flavin monoxigenasa hidrolasa de POX. Como no está la palabra transferasa, pues va a ser una enzima de la fase 1. Entonces, ese es el truco, saber buscar. Si me dicen marca la enzima de la fase 2, ¿qué palabra tengo que buscar en el nombre de la enzima? Transferasa. Si me dicen marque usted la enzima que actúe en la fase 1, un nombre de la enzima que no tenga esa palabra. Porque las enzimas de fase 1 pues no van a tener esa palabra llamada transferasa. Entonces, esta es una forma de recordar estos nombres de las enzimas. Luego acá tenemos ¿en qué órgano se encuentra en mayor cantidad el citocromo P450? En el hígado. Hígado, habíamos dicho que el hígado realizaba la mayor cantidad de metabolismo de los fármacos, pero ojo, no es el único órgano que contiene enzimas que metabolizan los fármacos. ¿Qué órganos también? Los riñones. Los riñones, conjuntamente con ellos. Hay 3 órganos que son órganos donde se van a encontrar la mayor cantidad de enzimas. Y ahí es donde se metabolizan los fármacos. No solo el hígado, sino también el pulmón y los riñones. Y ya luego hay otros órganos que también son importantes, pero que no tienen tanta cantidad de enzimas. Esos 3 primeros son los más importantes. Ojo, el metabolismo va a variar dependiendo de la edad. Por ejemplo, los ancianos y los niños van a tener un metabolismo acelerado. Como los niños necesitan energía,
necesitan energía para crecer, siempre su metabolismo va a estar acelerado. Las gestantes, como necesitan energía para ella y para el bebé, también van a tener un metabolismo acelerado. Entonces vemos cómo el metabolismo puede variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa de gestación, de acuerdo a problemas. Si hay un problema hepático, sabemos que el hígado es el órgano que metaboliza los fármacos, uno de los órganos que metaboliza los fármacos, entonces eso también puede alterar el metabolismo de los fármacos. Bien. Los fármacos, ¿a qué lugares van a llegar primero? Fíjate, se dice que los fármacos deben llegar primero a los órganos donde hay mayor irrigación. Eso se llama órganos más perfundidos. Entonces, ¿cuáles son los órganos donde hay mayor irrigación? El cerebro, el corazón y el riñón. Cerebro, corazón y riñón. Y un método mnemotécnico para recordar cuáles son los órganos donde llega primero la sangre es recordar la cereza. Esta es una figura de la cereza y recordamos rico cereza. Al recordar esta rica cereza, estamos recordando que el riñón es uno de los órganos donde llega primero la sangre y obviamente el fármaco. El corazón y luego el cerebro. Riñón, corazón y cerebro. Riñón, corazón y cerebro. Entonces, la palabra rico cereza te ayuda a recordar cuáles son los órganos donde va a llegar primero la sangre y consecuentemente primero el fármaco. Entonces yo te digo, se administró un fármaco a un paciente, usted a cuál de los órganos llega primero el fármaco. ¿A quién tiene que buscar? A cualquiera de los tres. Riñón, corazón o cerebro. Como esos son órganos donde llega rápidamente la sangre, quiere decir que el fármaco también va a llegar rápidamente a estos órganos. Bien, ya estamos con el tiempo. ¿Alguna pregunta donde hemos explicado? Bien, yo sé que la parte farmacocinética, como es solo conceptos, un poquito a veces pesadito, pero más ya los temas que vienen ya más que todo son, digamos, más prácticos, más desde el punto de vista del manejo de los fármacos. Bien, jóvenes, hasta ahí avanzamos y será pues hasta el viernes todo este tema.